Bueno, buenas tardes estudiantes. Soy el profesor Jason Jair Lozano, quien orienta el curso de Constitución Política en un NRC del 23538, ofertado por la Unidad Académica del CED Regional Buga. El día de hoy voy a grabar esta conferencia para explicar el desarrollo de la actividad número 4 y de su respectivo eje temático, que gira en torno a los derechos y deberes del ciudadano, entender un poco la naturaleza de cuál es el origen o la naturaleza de los derechos, es decir, por qué los ciudadanos tenemos derechos y están consagrados en la Constitución política. En ese orden de ideas, tenemos aquí en el aula eh, un video introductorio para expresar esa actividad o hablar de la intencionalidad de esa actividad. Yo les solicito a los estudiantes que tengan en cuenta las recomendaciones y las pautas que uno dan en estas orientaciones, porque en ocasiones las actividades se intentan flexibilizar a beneficio de ustedes para hacerla un poco más sencilla. Como lo dije en la asesoría pasada, estoy notando que es bajo el número de estudiantes que las observan y en las participaciones no efectúan lo que se les solicita o debidamente escriben preguntando cosas que ya se explicaron y que evidencia de que no se enteran por lo que no han visto el desarrollo de el contenido de los videos. Nosotros tenemos dos foros, el foro de novedades. Esta semana va a tener algo particular, es decir, un extra, un elemento extra, y es en el cual, pues aquí, usted encuentra la explicación de actividad, usted simplemente da clic acá, encuentra las tres actividades que ya hemos realizado, la 1, la 2 y la 3, y cuando termine de grabar, se colocará aquí la 4. En la otra sala, es el favor especial que se necesita de parte de la unidad académica del CED y de el área de proyección social, se está pidiendo caracterizar a todos los estudiantes o población estudiantil. Entonces, por favor, ingresan a esta sala que dice caracterización de estudiantes, dan clic y van a encontrar un enlace en el cual ustedes van a diligenciar una encuesta. Esa encuesta pues está dirigida a unos componentes que están aquí. Entonces usted simplemente la arrastra, la pega en una nueva pestaña y esta caracterización lo demora usted alrededor de 4 o 5 minutos en diligenciarla. Entonces le pido unos datos, unos elementos, por favor, léala detenidamente y tenga en cuenta pues de que esto es algo que hace parte respectivamente de la universidad. ¿Listo? Entonces llenan esa encuesta, que eso automáticamente va llegando el número de estudiantes. Bueno, entrando en materia ya de lo que corresponde pues al desarrollo temático de la actividad número 4, entonces tenemos derechos y deberes del ciudadano y vamos a contemplar este video. Constitución política. El Estado colombiano, a través de la Constitución política de 1991, busca proteger a sus ciudadanos en los mínimos del derecho y de las garantías necesarias para que tengan un desarrollo como partícipes de la sociedad. En esta se otorga un rango de protección especial, en primer lugar, a los derechos humanos, entre los que se encuentran los derechos fundamentales de las personas. En segundo lugar, a los derechos sociales y económicos. Y en tercer lugar, a los derechos colectivos y del ambiente. Así también es fundamental resaltar que los ciudadanos no solo son titulares de derechos, sino de obligaciones con los demás y con el mismo Estado.
Por esto es fundamental preguntarse cómo se definen y clasifican los derechos que contemplan la Carta Magna de 1991. Con el fin de responder este interrogante, se han establecido los siguientes objetivos: contrastar los derechos humanos con los derechos fundamentales y juzgar las dinámicas de trabajo en equipo. Para alcanzar estos objetivos se trabajarán como subtemas los derechos humanos y su clasificación, diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos, derechos fundamentales, definición y características, y derechos sociales, económicos y culturales, definición y características, con los cuales se pretende proporcionar un marco conceptual sobre los derechos de los ciudadanos. A través de la revisión y análisis de los recursos educativos, elementos para el estudio de la Constitución Política de Colombia y Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, se podrán comprender las diferencias fundamentales que existen entre los derechos de los ciudadanos, los cuales se encuentran considerados en la Constitución Política, con el desarrollo de las actividades colaborativas e individuales, la revisión crítica de los textos especializados, la interacción activa en las tutorías, el intercambio de opiniones y la utilización permanente de los diferentes recursos interactivos y digitales. Se podrá comprender e identificar los diferentes tipos de derechos de los ciudadanos y la forma en la que estos se clasifican. Además, se podrá reconocer las diferencias principales entre los derechos humanos y fundamentales. Es de vital importancia la participación activa en las actividades propuestas, ya que las diferentes posiciones de mundo y la diversidad de experiencias aportarán elementos de análisis y reflexión frente al tema. Recuerde identificar y subrayar las ideas centrales de los textos, así como reconocer la estructura jerárquica de los conceptos clave. Entonces, también se va a conceptualizar el tema de los derechos y se va a expresar cómo los derechos humanos están clasificados dentro de la Constitución Política. Para ampliar esos referentes conceptuales, tenemos entonces el siguiente orden del día. Un momento mientras carga la presentación. Un momento, por favor. Dice lo siguiente. Objetivo y orden de la asesoría. Primero es reconocer y contrastar los derechos humanos con los derechos fundamentales, es decir, cómo están clasificados en la Constitución Política de Colombia de 1991. Me disculpan que ahí se me pasó un signo de interrogación. Para eso vamos a desarrollar los siguientes elementos. Primero, breves comentarios del concepto de derechos, declaración de los derechos humanos. Es decir, vamos a hablar de qué, en su carácter más general, cómo se conceptualiza este elemento de los derechos humanos y pues su origen principal enmarcado dentro de la Declaración de los Derechos Universales del Hombre. Segundo, cómo están clasificados los derechos humanos en Colombia. Y tercero, comparación entre los puntos anteriores. Cuarto, pues sería la explicación de la actividad 4, que es de orden formativa y que sería para el desarrollo de esta semana. Bueno, en un concepto general, ¿qué son los derechos humanos? Podemos considerarlos que son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico, nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, que es el derecho a la vida, hasta los que nos dan el valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Quiere decir que en su concepto, en su expresión máxima, el concepto de derechos humanos radica en aquellas garantías
que básicamente tenemos por el hecho de ser humanos, independiente de nuestras características, género, nacionalidad, condición económica. Son 30, que así lo determina la Declaración de los Derechos Humanos, son 30 garantías que todo individuo, todo ser humano al momento de nacer tiene, ¿ya? Por eso habla de que es inherente, es decir, que están dentro de. Eh, la ONU, por así decirlo, dentro de un material que determina Jóvenes por los Derechos Humanos, ha hecho un corto video frente a cuál es el origen, es decir, cómo ha transitado, pero principalmente también plantea una reflexión frente a cómo día a día esos derechos humanos tienen un rol protagónico. Entonces es un video en el cual hay un recorrido, por así decirlo, histórico de cómo ese concepto ha evolucionado, porque es un concepto que hablamos de más o menos 1945 hacia acá, con esta declaración y con el lugar protagónico que ha tenido la ONU. Pero antes habían otros elementos y que no reciben esa connotación. Entonces es importante ubicarnos cronológicamente para no hablar de pronto de un concepto de derechos humanos que siempre ha existido en la humanidad. No. Entonces vamos a ubicarnos cronológicamente y conceptualmente a partir de este. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think any, just as a normal, human, any. The rights that humans have. It's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, andare complicatissima. That we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights. What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos.
Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y construidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más luchas hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Bueno, hasta aquí la primera parte del video. Entonces hace ese recorrido histórico. Dice que los primeros momentos o los primeros, ¿cómo así decirlo? Los primeros bagajes, por así decirlo, que se dejaron de la Declaración de los Derechos Humanos o de un concepto de derechos, pues fue cuando en Babilonia el emperador Ciro el Grande reconoció la libertad religiosa y en algunos momentos de la historia, como allí lo muestra, entonces fueron dándose como aquellas libertades, pero en algunos casos pues bastante violentadas, con bastantes situaciones, guerras, revoluciones, hasta que en la actualidad, después de la Segunda Guerra Mundial, con la conformación de la ONU, se consideró que este documento que ustedes ven aquí, de un listado de 30 derechos, debían ser universales para toda la humanidad. Y es el documento vigente y el concepto vigente que tenemos hoy de derechos en todas las constituciones y en muchas regiones. Pero ahorita vamos a ver el problema actual porque no es como un contenido de decir, allí están los derechos y ya todos estamos bien, sino que tenemos diferentes, diversos contextos problemáticos donde este documento no tiene validez o tiene dificultades. Entonces, este segundo momento del video precisamente va a hablar de eso y también de la reflexión de la ética ciudadana frente a la posición a los derechos. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional.
Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bueno, aquí tenemos una reflexión actual frente a las problemáticas que, a pesar de que desde 1945 están los 30 derechos humanos, hay situaciones en las cuales aún se vulneran a las personas indiferentes. Hoy tenemos la situación de Palestina, la situación de Afganistán, la situación de Haití, la región colombiana. En algunas partes del país son bastante violentados los derechos humanos, principalmente el tema de libertades y el tema del derecho a la vida. Ello implica que hagamos una reflexión interna que, por más normatividad, por más leyes que hayan, los derechos humanos es un principio que se debe hacer responsable desde su ciudadanía, desde su lugar como ciudadano. Entonces, usted es imperante, usted es respetuoso de la humanidad y de los derechos de los demás. Eso implica una construcción más amplia, más progresista de sociedad. Entonces, esto es una reflexión acerca no solo de los derechos, de la historia de derechos, sino del lugar de los derechos en las sociedades contemporáneas. Bueno, en cuanto a cómo están los derechos humanos, en, en esos 30 derechos humanos expresados aquí en Colombia, pues se encuentra dentro de la parte dogmática. Recordemos que hay dos partes de la Constitución, la parte dogmática y la parte orgánica. En la parte dogmática, que se encarga principalmente de los preámbulos, principios, derechos y leyes, allí se encuentran marcados los derechos humanos. Pero esos derechos humanos están divididos en 3 generaciones. En ese orden de ideas están los de primera generación, que son los derechos de la libertad, como de la personalidad, perdón, como la vida, integridad física, libre desarrollo de la personalidad, ser libres e iguales, no esclavitud, libertad de movilidad, libertad de expresión de religión, expresión y pensamiento, nacionalidad, elegir y ser elegido y debido proceso. Esos derechos fundamentales son también llamados, perdón, esos derechos de primera generación son también llamados de fundamentales, porque son necesarios y básicos para la integridad y buen vivir de una persona. Son atributos individuales que toda persona necesita. La vida, las personas, sus dimensiones, la integridad física y moral. La otra parte entraría a ser los derechos de segunda generación, que son los derechos de protección y cuidado de la familia, los derechos de los niños, adolescentes y tercera edad, derecho a la salud, seguridad social, a la educación, cultura, deporte y recreación, y los derechos laborales y sindicales. Estos derechos de segunda generación son también llamados derechos económicos, sociales y culturales,
y se puede tomar como un complemento a los derechos de primera generación. Se centra en el tema económico, educación y cultura, es decir, son un complemento de los de primera. Por su parte, los derechos de tercera generación son aquellos, por ejemplo, el medio ambiente sano, la protección del espacio público, la prohibición de armas químicas y derecho a la paz, la calidad de los bienes y servicios comerciales. Este listado que estoy leyendo en esta parte de acá, en la columna izquierda, no es que sean los únicos, sino que ellos se encuentran expresados más en detalles. Por ejemplo, cuando hablamos de libertad, entonces hablamos de libertad de creencia, libertad ideológica, la libertad de movimiento o locomoción, así sucesivamente, sino que yo los englobo en un concepto más general para no leerlos porque son bastantes. Volviendo al tema, los derechos de tercera generación son también llamados derechos colectivos y del medio ambiente, necesarios para preservar los intereses colectivos o de toda una comunidad, tales como el cuidado del medio ambiente y la protección colectiva. Es decir, son derechos de varios grupos, de colectividades, de ciudadanías generales. De esta manera, la diferencia que podemos estar aquí es que estos 30 derechos, esta es el acta original, una imagen del acta original, enmarcado en la Constitución, perdón, en la Constitución del 91, implica que estos derechos están divididos en la Constitución Política de Colombia en 3 generaciones. Dice aquí, mientras los derechos humanos tienen un alcance universal, pues se reconoce a todas las personas en el mundo desde el momento de su nacimiento, los derechos fundamentales tienen un alcance nacional y dependiendo del país pueden variar. Entonces, esta es la gran diferencia. Este listado de 30 derechos se dosificó en 3 generaciones y aquí se consideran, por así decirlo, de acuerdo a su clasificación, interés y necesidad. En algunas partes del mundo, por ejemplo, está permitida el derecho a la vida, perdón, la pena de muerte. Entonces la pena de muerte, ahí se está vulnerando el derecho ahí se está vulnerando el derecho a la vida con la cuestión de la pena de muerte. Ello implica que una persona, pues el Estado puede condenarlo a morir, entonces en algunas regiones del mundo. Entonces por eso se dice que el tema de derechos es bastante complejo y difícil de abordar. Bueno, aquí voy a desplazarme entonces al aula. En el aula vamos a encontrar pues cuál es el desarrollo, esa actividad 4 que está aquí. En esta actividad 4 ustedes ingresan y van a encontrar la descripción de esta respectiva actividad, que dice lo siguiente. Estudio de casos sobre vulneración de derechos fundamentales y derechos humanos. Dice, los estudiantes elaborarán un documento en el que analizarán la vulnerabilidad de un derecho fundamental en una situación de la vida cotidiana. El propósito de esta actividad es comprender las diferencias y los puntos de encuentro entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. Al finalizar el ejercicio desarrollarán las competencias de solución de problemas y trabajo en equipo. Quiere decir que ustedes van a leer primero el capítulo 4. Aquí está, elementos para la constitución política, dan clic acá, abren el documento y leen el capítulo 4. Recuerden que cada actividad está ligada con este libro. Entonces, actividad 1, capítulo 1, actividad 2, capítulo 2, en este caso, actividad 4, capítulo 4. Y aquí van a encontrar, en el capítulo 4, acá, deberes y derechos de la persona, clasificación de los derechos humanos. Aquí encuentran el concepto de derechos fundamentales, derechos económicos, del medio ambiente, las concesiones de los 3 de la página 27 a la 44. Y con esa información, con esa lectura, ustedes van a poder identificar en ese contexto real que se está vulnerando. En este caso, entonces, si es el derecho a la vida, si es el derecho a la educación y a qué generación pertenece ese derecho. Entonces, aquí ustedes leen el capítulo 4 y solo leamos el capítulo 4, este no es necesario. Después de leerlo, relacione lo leído con situaciones de la vida cotidiana de vulneración de derechos que haga parte de lo que consagra la Constitución Política del 91 y haga como recurso previo el esquema del borrador. Aquí aparece esquema, mire que estoy señalando la palabra esquema y aquí aparece como el esquema, la conceptualización de dónde estaría ubicado en la concepción de derechos
el documento. Entonces aquí no, no lo, como para que lo tengan en referencia. En este caso ustedes lo que hacen es subir un documento en Word, que es, lo convierten debidamente a PDF, y sobre eso ustedes van a describir una situación cotidiana en la cual se vulnere un derecho fundamental o un derecho de segunda generación, derecho de tercera generación. Describen quiénes son los afectados, en qué ciudad, en qué región, en qué año, qué pasó, hablan del desarrollo. O sea, entonces, sencillamente no se dicen, se violó el derecho a la educación. No, porque de esta situación lo explican debidamente, lo suben en PDF, y como lo dice aquí, la actividad es colaborativa. Entonces, ¿qué se les solicita? Ustedes acá van a encontrar la conformación de grupos de trabajo. La conformación de grupos de trabajo es fundamental por el tema de que de aquí en adelante las actividades todas van a ser grupales. Yo sé que algunos de ustedes no tienen conocimiento o no se conocen entre ustedes, pero es necesario que ustedes puedan afianzar el trabajo colaborativo dentro de todo lo que se considera pues como el punto de vista de cómo se relacionan con los demás. Y además es fácil porque más adelante las actividades van a ser más amplias, entonces es adecuado que ustedes puedan conformar grupos. Aquí aparecen, creo que alrededor de 30 grupos, y ustedes pueden conformar grupos de máximo 5 estudiantes. Entonces, vaya agregándose, pero debidamente. Si usted ve que hay alguien en el grupo 1, consúltele previamente a ese estudiante si quiere conformar con usted. ¿Cómo puede usted consultarle? Pues vaya al listado de estudiantes que están en el curso. Ustedes ahí encuentran el correo, le escriben un correo o le escriben un mensaje directo por la plataforma, le dices, estoy interesado en conformar grupo contigo. Mira, aquí está, por ejemplo, cuando ustedes dicen participantes, ahí aparece el correo de los compañeros, le pueden escribir, mira aquí, por ejemplo, Laura Gudelos @uniminuto.edu, le escriben y le dicen, o le mandan un mensaje de estos directos, lo buscan por aquí, colocan el nombre y ahí les aparece. E intercambian WhatsApp, cualquier otra cuestión, cualquier otra que requieran comunicación, y lo que yo recomiendo y que es más adecuado es que ustedes puedan conformar grupos. ¿Listo? Frente a eso, frente a un ejemplo que quiero darles puntual al desarrollo pues, de esta actividad, el desarrollo de esta actividad es que cuando ubicamos un contexto problemático, un contexto pues de, de una vulneración de derechos, ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes analizan el caso, lo pasan a Word, dicen qué derecho es, a qué generación pertenece, qué ocurrió, y después lo pasan a PDF ya cuando el documento esté terminado. Un solo integrante del grupo lo sube a nombre de los demás. ¿Listo? Esta actividad se retoma en las siguientes, porque ustedes con ese caso van a continuar hasta finalizar el curso. Por lo tanto, es adecuado que la realicen de una vez. Aquí quiero mostrarles un video frente a una situación de vulneración de derechos como ejemplo de caso de violación. Andrés Felipe Ardila Ospino inició su carrera como artista a los 8 años. Domina el monociclo, practica las artes escénicas y toca la guitarra. Esto ha hecho que participe en diferentes shows realizados a nivel nacional por el colectivo de arte Artur Circus. No hay prueba que no se convierta en reto para este joven, pero el colegio distrital El Cañahuate, donde estudia, se está convirtiendo en un obstáculo insuperable. Andrés Felipe tiene el cabello largo y la institución no le acepta su ingreso por esa razón. El niño, notablemente triste, explica lo sucedido el último día que fue a estudiar al colegio, que se encuentra ubicado en el corregimiento de La Playa. Ayer entré al salón y estábamos ya dando clase, el profesor entró con grosería y me cogió el bolso, y yo tenía un papel para que él lo leyera y lo firmara porque no me dejaba entrar. Y dijo que no iba a firmar nada porque yo era un simple niño, y le dije que al menos lo leyera, y dijo que era solo maricada, y me devolvió para acá. En ese momento yo me devolví y vine a buscar a mi papá, que fue conmigo, y fue cuando llegamos allá y nos respondió con groserías. Nos decía que eso pasaba por las leyes del colegio, pasaban por encima de la constitución política, que todavía no tenía el manual de convivencia, y estuvo demasiado grosero ayer.
y el coordinador dijo que no podía estudiar por la longitud de mi cabello. Según el estudiante, una de las razones que justifica su profesor para no dejarlo ingresar a clases es que a los pandilleros del sector los identifican por tener el cabello largo. Dijo que estaban identificando a los ladrones, drogadictos y pandilleros de por acá por el cabello. Lo que quiso decir es que los que tienen cabello largo son los drogadictos, los pandilleros. Y papá le dijo que definía a los pandilleros porque todos escuchaban la misma música, que todos ustedes tenían el mismo corte y eran los que andaban metidos en las drogas y vendiendo y andando bonches por en la calle. Los familiares del niño insisten en que llegaran hasta últimas instancias. Bueno, mi paso a seguir va a ser una petición, un derecho de petición a la Secretaría de Educación con copia al rector, y si no hay respuesta de eso, directamente una acción de tutela por violación a 3 derechos fundamentales, que son el derecho a la educación, el derecho a la igualdad y el artículo 16, que dice el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Además, su mamá dice que ellos no tienen la autoridad moral de decirle al niño que se lo corte. O sea, una mamá con este corte, mira, ¿cómo le pido a mi hijo que se tiene que cortar el pelo porque un profesor dice? Es una cuestión ilógica, ¿verdad? ¿Con qué autoridad? Tenemos un estilo de vida. Este chico es un artista. El Heraldo llegó hasta las instalaciones del colegio para conocer la posición de sus directivos, pero solo respondió la señora encargada del aseo, quien aseguró que el niño no puede entrar si no cumple la norma. No, que las normas. Yo que cuando tenga rectores que yo pueda arreglar. A la pregunta si se cortaría o no el cabello, Andrés Felipe contestó: Si me lo dice de buenas maneras, me lo recojo, pero no me lo cortaría. Bueno, en este caso entonces vemos una vulneración de derechos. Miren que desde el mismo concepto que el papá dice que el hijo se le vulnera el derecho fundamental a la educación, pero ese es un derecho de segunda generación. Los derechos que sí se le está vulnerando al estudiante, en este caso, es el derecho a la libertad de expresión, porque se expresa en su cabello. Entonces ahí sí es un derecho de primera generación. Entonces son 2 derechos en realidad lo que se le está vulnerando. Y también el derecho al debido proceso, que también es de primera generación. Entonces, ahí son 3, 2 de primera generación y una de segunda. Cuando yo hablo del documento, entonces ustedes relatan, entonces dicen, pasó en tal ciudad, el niño, se involucra el padre, la institución educativa, ocurre esto, describen los hechos y responden entonces qué derechos se vulneran. Básicamente, entonces, ¿qué deben hacer para esta semana? Resumiendo, van ustedes entonces a abordar el capítulo 4 del libro de Constitución Política que venimos realizando. Van a conformar los grupos, como les mostré en la pestaña de conformación de grupos. 3, van a construir entre ustedes el caso de vida real de vulneración de derechos. 4, lo convierte en APF. Y 5, un solo compañero lo sube a nombre de todos los demás. ¿Listo? Esos 5 momentos son los que ustedes tienen para esta semana. Recuerden que cualquier inquietud, cualquier duda, después de ver el video, la explicación, es bienvenida. ¿Listo? Que tengan un bonito desarrollo de semana.